Revelaciones de Mirjana en Medjugorje, mensaje de advertencia urgente de la Virgen María. Saludos en Cristo y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Rezo para que tengan un día bendecido. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un mensaje poderoso y urgente de la Virgen María que continúa emanando de Medjugorje. En medio del creciente caos e incertidumbre de nuestro mundo, las palabras divinas de María ofrecen tanto advertencia como esperanza, guiándonos a través de la oscuridad de la duda y el miedo que ahora nubla el camino de la humanidad. Mientras enfrentamos un futuro incierto, es crucial prestar atención a las profundas revelaciones que nos llegan desde este lugar sagrado. A medida que se acerca el año 2024, muchos de nosotros sentimos el peso de lo que nos espera. Este año tiene un potencial monumental de transformación, pero también trae consigo un gran peligro. Nuestra Santísima Madre, con su infinita sabiduría y preocupación maternal, nos mira con un profundo sentido de urgencia. A través de las revelaciones de Mirjana, ella habla de 3 acontecimientos significativos, acontecimientos que sacudirán los cimientos mismos de nuestro mundo y dejarán una marca indeleble en el curso de la historia humana. Estos acontecimientos pondrán a prueba nuestra fe, nuestra moralidad y nuestra capacidad de permanecer firmes frente a la adversidad. El mensaje de María para nosotros no es solo un llamado a la oración, sino una advertencia de las crecientes amenazas que se avecinan. Ella advierte urgentemente a los líderes de la Iglesia sobre los inminentes ataques a la moralidad, la pureza y los mismos principios que sustentan nuestra fe y nuestra sociedad. El mundo ya está presenciando la erosión gradual de estos valores, y las palabras de María enfatizan que debemos actuar rápidamente para preservarlos. Estas pruebas venideras desafiarán a la Iglesia en formas que aún no podemos comprender plenamente, y exigirán una respuesta de todos los que creemos en la verdad de la palabra de Dios. En el corazón del mensaje de María está la sutil propagación de la lujuria, un veneno que se ha infiltrado en muchos corazones, socavando la inocencia y sembrando dolor en todo el mundo. Esta fuerza destructora nubla la claridad de nuestra brújula moral y lleva a muchos a desviarse del camino de la rectitud. No es casualidad que exista tanto dolor, división y confusión en el mundo de hoy. Estos males nacen de la propagación desenfrenada de tales vicios. Estamos llamados a examinar nuestros propios corazones, a erradicar la oscuridad que pueda haberse apoderado de ellos y a esforzarnos por lograr la pureza tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. Otra preocupación crítica que revela María es la preocupante disminución de las vocaciones religiosas. El número de sacerdotes y monjas está disminuyendo, y esta disminución refleja una crisis más amplia de fe. Se nos recuerda que el futuro de la Iglesia y, de hecho, la supervivencia del cristianismo depende de nuestro compromiso de alimentar y preservar el amor divino que se nos ha confiado. No basta con simplemente hacer los movimientos de la fe, debemos trabajar activamente para cultivar y fortalecer nuestra relación con Dios, para que la luz de su amor pueda seguir brillando a través de nosotros, incluso en los tiempos más oscuros. A pesar de las crecientes amenazas a la Iglesia y la propagación del mal en el mundo, el mensaje de María es, en última instancia, un mensaje de esperanza. Ella nos asegura que la próxima purificación de la tierra es un acto divino de misericordia, una oportunidad para que el mundo sea limpiado del pecado que ha empañado su belleza. Si bien esta purificación será difícil, es necesaria para la restauración de la rectitud y la justicia. La luz de María nos guiará a través de la tormenta y su amor nos protegerá mientras soportamos estas pruebas. Este no es un mensaje de desesperación, sino un llamado a la preparación. Las fuerzas del mal pueden ser fuertes, pero no son rival para el poder de la intervención divina de Dios. Las revelaciones de Mirjana se ven subrayadas aún más por las percepciones proféticas de Manola Strix, una clarividente alemana que habla de un inminente ataque a Roma en 2024. Las visiones de Strix, aunque alarmantes, confirman lo que María ha predicho: el mundo está al borde de una gran batalla espiritual. Pero, aun cuando estas fuerzas oscuras se reúnen,
Mary nos asegura que no estamos sin protección divina. Nos anima a confiar en las promesas de Dios, sabiendo que la oración, la devoción y la fe inquebrantable serán nuestras defensas más fuertes en los tiempos venideros. Las tres claves que Strix identifica son cruciales para nuestra supervivencia espiritual. La primera es la lucha constante contra las fuerzas del mal que buscan desestabilizar el mundo y extraviar a las almas. La segunda es la seguridad de la protección celestial, un escudo divino que nos protegerá en estos tiempos peligrosos. Y la tercera es el reconocimiento de que el peligro se acerca, pero es un peligro que se puede superar mediante la oración, la fe y la perseverancia. A medida que avanzamos hacia el año 2024, tomemos en serio estas advertencias. Vivimos en tiempos decisivos y el llamado a la oración nunca ha sido más urgente. Nuestra fuerza radica en nuestra unidad y nuestra dedicación a la fe. Al comprometernos con la oración, especialmente el rosario, y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de la oscuridad que está invadiendo el mundo. El mensaje de María desde Medjugorje no es de miedo, sino de preparación. Es un llamado al despertar espiritual y un recordatorio de que, pase lo que pase, la luz de Dios siempre triunfará sobre la oscuridad. Aferrémonos a sus promesas, confiemos en su protección y caminemos con la fuerza que proviene de la oración y la devoción. Juntos, unidos en la fe y la oración, podemos enfrentar las pruebas que nos esperan, sabiendo que la Virgen María nos está cuidando y guiando en cada paso del camino. Navegando en la oscuridad, el llamado urgente a la oración y la unidad espiritual ahora que nos encontramos en el umbral de una crisis global inminente, se hace más claro que nunca lo esencial que es preservar la armonía dentro de nuestra comunidad espiritual. La urgencia de nuestros tiempos exige una profunda reflexión y una reafirmación de las prácticas espirituales que han sostenido a generaciones de creyentes fieles a lo largo de la historia. Las lecciones del pasado han demostrado que, cuando nos enfrentamos a dificultades y desastres, es a través de la fe, la oración y la unidad espiritual que encontramos la fuerza para soportar y triunfar. El mensaje de la Virgen María nos recuerda estas verdades eternas, instándonos a fortalecernos contra la oscuridad que se avecina. En medio de las pruebas que se prevé que se desenvolverán, ya sean desastres naturales, colapso social o degradación espiritual, se nos proporcionan tres claves místicas que nos servirán como luces de guía: la Eucaristía, el sacerdocio y el rosario. Estas prácticas sagradas no son meros rituales o costumbres, son el fundamento mismo que nos sostiene cuando nos enfrentamos a desafíos abrumadores. La Eucaristía nutre nuestras almas y nos une con Cristo, mientras que el sacerdocio sirve como un faro de dirección espiritual, ofreciéndonos la guía que necesitamos para permanecer en el camino de la rectitud. El rosario, una poderosa arma de oración, nos permite acercarnos a Dios e invocar la intercesión de la Virgen María, que está dispuesta a protegernos y guiarnos a través de las pruebas venideras. Las palabras de Manola Strix, una clarividente que comparte con nosotros sus visiones proféticas, enfatizan aún más la importancia de estos pilares espirituales. Sus ideas subrayan lo crucial que es buscar la guía de líderes religiosos de confianza, que puedan ayudarnos a navegar estos tiempos turbulentos. La fortaleza de la Iglesia reside en el poder colectivo de sus fieles, y nuestra adhesión a estas prácticas sagradas reforzará nuestra capacidad para capear la tormenta. Al enfrentarnos a lo desconocido, la oración y la penitencia servirán como nuestros escudos, protegiéndonos del caos espiritual y físico que se predice que se desarrollará. La Virgen María habla de una plaga que se acerca, una que simboliza no solo una catástrofe física sino una crisis espiritual que pondrá a prueba la fe y la determinación de la humanidad. Esta plaga, junto con las guerras, los terremotos y las tormentas que se pronostica que azotarán el mundo, puede causar un gran sufrimiento. Sin embargo, el mensaje de María no es de miedo, sino de esperanza. A través de la oración, la penitencia y un compromiso renovado con nuestra fe,
podemos buscar la protección divina y encontrar consuelo en medio de la agitación. La Virgen María nos insta a reavivar la alegría y el poder de la oración regular. En estos tiempos inciertos, no dudemos en recurrir a nuestros textos sagrados, como la Biblia, que nos ofrece sabiduría y consuelo eternos. La guía de la Virgen es como una estrella brillante en la noche oscura de la duda, que nos conduce con seguridad a través de la tormenta. Ella nos recuerda que, sin importar cuán terribles puedan llegar a ser las circunstancias, la protección y el amor de Dios siempre prevalecerán. A través de la oración, no solo nos preparamos espiritualmente, sino que también nos involucramos en el proceso de conversión personal. Este camino requiere que abandonemos las distracciones y los deseos mundanos, que nos humillemos y que abracemos la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Al hacerlo, abrimos nuestros corazones a la gracia y la fuerza que nos sostendrán a través de cualquier prueba que nos depare el futuro. No basta con prepararnos simplemente como individuos. El mensaje de María nos llama a actuar colectivamente, a compartir la luz de la fe con los demás y a unirnos en oración. No se puede exagerar el poder de una comunidad espiritual unificada, es a través de nuestra fe y acción colectivas que encontraremos la fuerza para enfrentar los desafíos venideros. Juntos, podemos desvelar los misterios que María y los profetas, como Manola Strix, nos han revelado. Nos convertimos en instrumentos del plan divino de Dios, difundiendo esperanza y luz a quienes nos rodean, y asegurándonos de que estamos listos para enfrentar las pruebas de 2024 y más allá con una fe inquebrantable. A medida que avanzamos en este año crítico, respondamos al llamado a la acción. El mensaje de la Virgen María desde Medjugorje es un poderoso recordatorio de la urgencia de estos tiempos. Nos advierte de los crecientes ataques a la moralidad y las vocaciones religiosas, así como de la influencia generalizada de fuerzas destructivas como la lujuria, que continúan erosionando el tejido de la sociedad. Estas fuerzas, que causan tanto sufrimiento en el mundo, deben ser enfrentadas a través de la oración, la penitencia y un retorno a las verdades fundamentales de nuestra fe. En el centro de este mensaje hay un llamado a la vigilancia y la preparación espiritual. Vivimos en una época en la que la oscuridad del mundo amenaza con abrumarnos, pero tenemos las herramientas para superarla: la oración, la unidad y una profunda conexión con lo divino. Comprometámonos con la oración, la Eucaristía, el rosario y la guía de nuestros sacerdotes y líderes espirituales. Al hacerlo, no solo estaremos preparados para los desafíos que se avecinan, sino que también ayudaremos a marcar el comienzo de una nueva era de esperanza, sanación y luz divina para la humanidad. Que el mensaje de la Virgen María nos inspire a todos a vivir vidas de gracia, compasión y fe firme. Preparemos nuestros corazones y almas, confiando en el plan de Dios para nosotros y buscando su protección y guía en cada paso del camino. Juntos, unidos en la oración y la fe, superaremos la oscuridad y emergeremos más fuertes, más fieles y más compasivos que nunca. Abrazando la protección divina, un llamado a la oración y la fe en el mundo de hoy, el sacerdocio y la vida religiosa enfrentan un declive alarmante. Cada vez menos personas responden al llamado de servir a Dios, atraídas en cambio por las atracciones fugaces del mundo material. Esta disminución de la respuesta a las vocaciones divinas no es solo una preocupación para las instituciones religiosas, sino una profunda crisis espiritual que nos afecta a todos. La erosión del compromiso religioso refleja un problema más profundo y preocupante, un vacío espiritual que amenaza los fundamentos mismos de nuestra fe. Además, esta creciente indiferencia hacia el llamado de Dios apunta a un malestar espiritual mucho más significativo, que afecta no solo al clero sino a todo el cuerpo de Cristo. A medida que las distracciones del mundo nos alejan cada vez más de nuestros deberes sagrados, la pérdida de las vocaciones religiosas sirve como una advertencia que requiere nuestra atención colectiva y una respuesta urgente. El mensaje de la Virgen María nos recuerda que en tiempos de crisis espiritual, debemos permanecer firmes y buscar la protección divina a través de la oración, la fe y la unidad.
Nos espera una verdad más profunda y aleccionadora, la amenaza inminente del castigo divino. Para aquellos que continúan desafiando los mandatos de Dios y se desvían de su camino. Si bien la naturaleza precisa de este ajuste de cuentas divino sigue siendo desconocida, su inevitabilidad es innegable. El mensaje subraya que este ajuste de cuentas no es solo una cuestión de castigo físico sino una purificación espiritual, un llamado a volver a Dios, a rechazar la corrupción del mundo y a alinearnos con su plan divino. Ante este juicio inminente, la Virgen María nos insta a tomar medidas, a alejarnos del pecado, a arrepentirnos y reafirmar nuestro compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Las armas espirituales para superar estas pruebas inminentes son la oración, la fe y la unidad. Estas son nuestras defensas más fuertes contra la oscuridad que avanza. La oración, especialmente el rosario, se convierte en nuestro escudo, un arma potente en el combate espiritual que nos conecta con el corazón de Dios. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, fortalece nuestras almas y nos nutre con la gracia divina, preparándonos para los desafíos que nos esperan. Igualmente importante es nuestra conexión con el sacerdocio. Los sacerdotes son los líderes espirituales que nos guían en estos tiempos turbulentos, ofreciendo los sacramentos que sostienen nuestra fe y brindan la gracia necesaria para perseverar. Se nos recuerda que la Iglesia, a pesar de enfrentar desafíos sin precedentes, sigue siendo un faro de esperanza y salvación. El papel del sacerdocio y los sacramentos que administran es más vital que nunca para fortalecer nuestra determinación y sostener nuestra vida espiritual. A la luz de estas advertencias, la profecía de Manola Strix, que habla de un asalto inminente a Roma, el centro de la Iglesia Católica, sirve como un duro recordatorio de la severidad de los tiempos. Esta predicción, aunque alarmante, resalta la importancia de nuestra vigilancia y la necesidad de fortalecer nuestras defensas espirituales. Es un llamado a la acción, que nos insta a fortalecer nuestro compromiso con la oración, a permanecer firmes en nuestra fe y a protegernos de las fuerzas que buscan socavar nuestra creencia en Dios. Sin embargo, en medio de estas advertencias ominosas, hay un mensaje de esperanza, una garantía divina de que, a pesar de las pruebas que se avecinan, la virtud finalmente triunfará sobre el mal. La luz del amor de Dios brillará incluso en los tiempos más oscuros, y quienes permanezcan fieles serán protegidos y guiados por la providencia divina. La oscuridad puede ser abrumadora, pero el amor de Dios nunca se extinguirá, y su protección siempre será un refugio para quienes buscan su gracia. El mensaje de la Virgen María nos llama a la oración, a la preparación y a una fe inquebrantable. Nos invita a apoyarnos en la fuerza de nuestras prácticas espirituales, la Eucaristía, el rosario, los sacramentos, y a buscar refugio en la protección divina de Dios. Mientras nos preparamos para los desafíos de 2024 y más allá, aferrémonos al conocimiento de que, en tiempos de incertidumbre, Dios nunca abandonará a quienes le son fieles. Su luz nos guiará a través de las tormentas más oscuras y saldremos victoriosos, unidos en la fe, la oración y el amor. Unámonos como una familia global de creyentes, unidos en nuestra dedicación a la voluntad de Dios. Los desafíos que tenemos por delante son abrumadores, pero mediante la oración, la fe y la unidad, podemos superarlos. Que el mensaje de la Virgen María desde Medjugorje nos inspire a permanecer fuertes, firmes y llenos de esperanza. Juntos, enfrentaremos el futuro, sabiendo que el amor de Dios nos llevará adelante y que su luz brillará cada vez más, incluso en los tiempos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Su presencia y participación en este mensaje de esperanza son vitales. Los animamos a compartir este mensaje con otros, a difundir luz en medio de la oscuridad y a permanecer firmes en su devoción a Dios. Si este vídeo le resultó significativo, suscríbase a nuestro canal, haga clic en el icono de la campana para recibir actualizaciones y comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Continuemos este camino juntos en oración y unidad.